Pues qué tal amigos de Eternidad y Letras, nuevamente aquí en este espacio dedicado a los escritores, los libros y todo aquel mundo que concierne y engloba las letras. Hoy está con nosotros Armando Arroyo Andrade, quien es escritor, locutor, director teatral y actor. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me faltó ahí escribir que hago tejido, tejo Eso lo dejamos bufandas. para la despedida, Perfecto. para que te encarguen algunas chambritas o un gorrito para estos fríos que vienen. Se me olvida que este es un programa familiar. Sí, Me claro. reservaré algunos comentarios. Ok. Pues muchas gracias. A tus órdenes, Cito. Muchas gracias por recibirme aquí y compartirme de tu tiempo, espacio y de tu auditorio. Eres director teatral. ¿Cómo está el teatro en estos momentos? Hay de diferentes teatros para diferentes niveles o para diferentes tipos de personas que le gusta ir. Y si todavía, ¿cómo atraer a las personas al teatro? Que es con más vida, ¿no? Porque ves a los actores, ahí las expresiones no es tanto como la televisión. Mira, tengo que comenzar por aclarar que yo hace algún buen rato no hago teatro. Yo regresé a México hace 4 años de estar en Extranjia. Mm. Y en la práctica no ha habido gran cosa. Desde mi perspectiva, con la pandemia, el teatro se ha venido muy abajo. En buena medida por falta de proactividad de los diferentes grupos. Hábito es gusto. Eso lo podemos aplicar a cualquier actividad de nuestro hermoso mundo. Y muchos de los compañeros teatreros, actores, directores, todos aquellos que acostumbramos un escenario, bueno, no todos, la mayoría se quejaban de que no podíamos o no podían presentar. Se olvidaron de la ventaja de las redes sociales. Y la mayoría de aquellos que se arriesgaron con redes sociales, o por lo menos se mantienen. No suben, pero por lo menos se mantienen. ¿Dónde está el teatro en México? Creo que en el mismo lugar de siempre. Con gente muy talentosa echándole ganas, esperando la gran oportunidad de ser descubierto o sacarse la lotería. Con producciones fenomenales, algunas de muchísima calidad, otras que como espectadores tienden a decepcionarnos. Pero creo que afortunadamente todavía hay el impulso creativo, que es lo que va a sostenernos como creador, quizás compartas conmigo. Mientras exista el impulso creativo, el arte va a seguir desarrollando. Algo de lo que adolece no nada más el teatro, el cine, y todo es que nada más a veces los que están en las grandes producciones son los mismos. Hábito es gusto. Y no es culpa de ellos. Creo que nosotros como creadores hemos olvidado la importancia de promovernos. O quizás nunca la supimos, nos acostumbramos a la propaganda del volante cuando hacíamos teatro, nos acostumbramos al flyer cuando teníamos la lectura, cuando compartíamos con algún compañero músico. Pero olvidamos que hoy redes sociales nos lleva a todos lados y de algún modo también nos impulsa a convertirnos en una suerte de rockstars, donde antes que la producción está la persona, que tenemos que vendernos como seres humanos para crear esa empatía que antes lográbamos con las letras o con aquello que estuviéramos produciendo. Hoy primero tenemos que vender al ser humano, hacernos de un público como ser humano, para después venderles aquello que creamos. Y eso nos lo puede enseñar cualquier youtuber, con el contenido que tengas, desde el más intelectual hasta aquello que quizás a ti y a mí no nos guste. Primero se hizo de un público y hoy vive de ello, independientemente de la calidad y el tamaño de su contenido. Entonces hoy día considero que tenemos que comenzar por ese camino, por hacernos de un público y transformarnos en una suerte de rockstar. Estás hablando de las redes sociales, es dificilísimo por los algoritmos que existen adentro para poderte posicionar, ¿no? Porque ahí te cuentan los likes y a veces, pues mucha gente
pues en las redes sociales no le importa la cultura, ¿no? Híjole, voy a parecer el señor Contreras. Por eso, Bueno, los que me conocen saben que así soy. Primero, sí hay una ausencia de búsqueda de cultura en redes sociales. Insisto, hábito es gusto. Si no estamos acostumbrados a ver buen cine, a ver cine de culto, a leer a los clásicos, a buscarle por ahí dentro de todo lo comercial que hay, aquello que nos satisfaga, pues menos vamos a tener ese impulso dentro de Facebook, TikTok, Instagram, etcétera. Sin embargo, hay producción, hay mucho camino por recorrer. Todavía se puede rescatar, creo yo, o tengo esa ilusión de poder seguir creando cosas de calidad que nos satisfagan como creadores y que ayuden, viene la frase arrogante, a llevarle cultura a nuestros iguales. Creo que todavía se puede. ¿qué tipo de teatro has escrito? Todo es realista, vivencial. Estoy apuntándome con lo fársico, terminando lo que tengo pensado en el tintero y ya es clac, clac, clac. Confío en armar nuevamente un grupo teatral y presentarnos pues en alguno de los foros de los vecinos de la San Rafael. ¿Cómo es el proceso de escritura de una obra de teatro? Ya tienes que ir pensando en el trazo escénico de cómo se van moviendo a partir de que estás escribiendo, o esa es No. otra persona el que lo tiene que hacer, el director, ¿no? Escribir, tú eres escritor, es escribir. Y cada uno, cada creador tiene sus mecanismos. Hay quien escribe al vuelo y después se dedica a todo el proceso de revisión, hay quien crea estructuras, perdón. En mi caso, primero tengo la película aquí, mi inicio, mi desarrollo, mi punto álgido y mi final, y después lo voy bajando. Y conforme lo voy bajando me doy cuenta que mi punto álgido es un juego de niños y necesito algo más fuerte, ¿no? Los cierres, como a todos, nos cuestan trabajo, pero no creo que haya una receta para escribir. Algo que yo comparto con mis alumnos, a los que les doy talleres de creación literaria, es no hay una receta para escribir. Escribes según el momento y tu momento. Tengo mucho cuento corto que ha nacido de viajar en el servicio público, perdón. Mil disculpas. Tengo cuentos que han nacido de viajar en el servicio público. Tengo cuentos que vienen de historia de cantina y que Son siguen las aquí. mejores a veces, ¿no? Son hermosos, son hermosos. Todo depende de tu momento. No creo en musas, no creo en esos espíritus divinos que vienen del cielo y nos llenan y nos ponen a la altura de los grandes. No. Creo en el esfuerzo, creo en el estudio, creo en el desarrollo de la técnica. Porque sin todo esto, por mucho talento que tengas aquí, no vas a hacer algo que le guste más allá de tu mamá, tu papá, tu abuelita y tu compañero o compañera. Entonces no puedo hablar de un proceso, de una receta de proceso creativo. Hay múltiples maneras de escribir y el resultado es el que va a hablar al final por nosotros, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de el gran William, que en realidad era un improvisado. Tienes 2 días para tenerme puesto esto. Y el tipo se aventaba cosas que hoy amamos. No hay una receta para el proceso creativo. Tenemos libros que tardaron 25 años en escribirse y que cuando salieron al mercado, pues sin pena ni gloria, de grandes escritores. Y que si
en algún momento llegaron a alguna parte del ranking, era por el nombre del escritor. Y toda la no por la mercadotecnia calidad que le del metía, libro. ¿no? Y toda la mercadotecnia, que eso es un básico. Y hoy día, Es papior. fundamental. Sí, absolutamente. ¿Qué nos vas a leer de tu obra? ¿Puedo leer cuento? Algo breve porque por los tiempos, ¿no? Ok. ¿Qué tan breve? No sé, unos 3 minutos. Te lo voy a guardar a menos de 10 segundos. No, tampoco. Sí. Yo abro mi ¿De libro. qué vamos a hablar después? Es cierto. Yo abro mi último libro, el más reciente libro de cuentos, con un microcuento. Uh-huh. Después de 45 páginas de presentación, este cuento se llama Excrescencias. Al alcanzar el alpinista la cima para ver la luna, el volcán escupió un sol. Qué chingón. Nada más un microcuento. Y a veces son los más difíciles, ¿no? Porque trae todo el concepto, toda una historia en dos renglones. Dos patadas. Dos renglones, o sea, y es dificilísimo, ¿no? Estoy buscando algo más de narrativa que no nos tome demasiado tiempo y que por supuesto me guste. Este es muy bonito. Yo creo que finalmente escribir es escribir. Hay en grupos, en redes sociales, la gran pelea de qué género es mejor, qué es más fácil. Perdón, la pierna. Tengo una prótesis y produce ruidos extraños cuando me acomodo. Ok. Escribir es escribir y escribir es esfuerzo, estudio, técnica y un 1% de talento. Entonces, si tienes todo eso, creo que es más fácil comunicar. Y si esto te gustó, gracias. Adelante. Todo en la mirada. Contrario a su naturaleza altamente sensual, Asan solo necesitó ver los ojos de Apoleya para entender que su alma había dejado de pertenecerle. Era imperioso conocer a la dueña de esa mirada llena de vida que entremezclaba alegría, tristeza y soledad en cada guiñada. No dudó en acercarse a la mesa alta en la terraza de aquel café y pedir permiso para sentarse, tomándola absolutamente por sorpresa y sin saber por qué, ella aceptó la compañía. Al hombre, maduro, vestido con traje, corbata y zapatos impecablemente lustrados, le divirtió ver a una dama tan menuda reposando y columpiando las piernas, tal cual si estuviera en un balancín. Inocencia pura confirmada al escucharla reír, al verse obligada a repetir su nombre un par de veces. ¿Qué significa? Destrucción en griego. Y el suyo, señor Alamán, inmortal. Así que no creo correr riesgos. Y ella explotó, directa y divertida, en un carcajeo infantil, detenido en un sonrojo cuando Asan pidió un franco tuteo. No lo creo prudente, soy casada. Él torció los labios en lo que a ella le pareció un rictus encantador, respetuoso y sensible, que convertiría en ridícula y conveniente que convertiría esa ridícula y conveniente presentación en muchas bebidas frías y calientes en idéntico lugar, mesa y hora, semana a semana primero, y luego un par de meses, día a día, hasta el momento en el que el caballero llegó sin portafolios y no le ayudó a subir a la banquetera, sino que la tomó guiándola de la mano por la misma calle durante 4 cuadras, hasta un hotel pequeño, limpio, casi familiar, donde todas sus fantasías, de ambos, se hicieron una y se fueron desmenuzando en periodos de 6 horas por vez. 180 minutos imperecederos y nimios a un tiempo, durante los cuales Apoleya olvidaba la rutina de ama de casa, pasiva y restringida, transformándose en una mujer sexual, pensante y libre, motivada y alimentada por la compañía de un varón que dejaba de lado cualquier comodidad social, abandonando cuentas, cifras y estadísticas, siendo divertido, creativo, obsceno e irreverente, compartiendo charlas tan sépticas como épicas, yendo de la teoría de la Tierra plana a la sonrisa de la Gioconda,
del acné en la espalda a los textos de Jung, de la negación de Dios al descubrimiento de la eternidad, de la tradición del misionero a la sodomía mutua. Se disfrutaban, eran plenos juntos. A los 11 meses del primer encuentro reconocieron que el único camino para obtener la placidez absoluta era romper con el pasado. No más secretos ante otros. Los dos se sabían complemento y decidieron festejar el aniversario. Ella abandonando a su esposo, él tomándola como compañera de vida. Hassan la esperaba a la entrada de la cafetería donde todo nació, con boletos de avión, el contrato de compraventa de una casa que compartirían como pareja y el corazón enamorado como nunca lo había estado en su larga lista de conquistas. Se percató del taxi emparejándose a la acera y asumió que sería su por siempre, aun cuando el cristal ahumado le impedía ver el interior. Si no era ella, simplemente haría una referencia y le daría la bienvenida a quien descendiera, simulando ser un anfitrión del lugar. Al abrir la puerta, supo que confirmaría si existía o no la gloria, al ver no a Poleya, sino a Axelia, su propia esposa, apuntándole con una calibre 22 justo al rostro. El encuentro, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos a la otra sección de Eternidad y Letras? Encantado. No se vayan, estamos en Eternidad y Letras con Armando Arroyo Andrade. El poema se llama Chacal. 1. Mamífero carnívoro del grupo de los cánidos, menor que el lobo, aunque parecido en la forma. 2. Vive en grupos y se alimenta de carroña y pequeños animales. Así va el poema. Dicen que cuando un chacal se enamora de ti descubres lo que significa ser el amor. Dicen que eres un hombre de piel morena, activo por naturaleza, con una gran verga, jugosa, como cascada en primavera, como leche del seno que da vida a esa pequeña criatura que depende del hilo de tu carne, de tu calor en las lunas solitarias. Dicen que provienes de los barrios más pobres y violentos, en donde la miseria abunda como flores al igual que tú. Dicen que no sabes leer, ni escribir, ni mucho menos hablar, porque tienes una golpeada madre abnegada y un padre bestia que la lastima con sus manos de varón. Dicen que eres un sujeto peligroso, que debajo de esa playera blanca tienes una escuadra calibre 22. Dicen que eres malo porque fumas marihuana y a veces te envenenas con un poco de crystal meth, pero yo no creo que seas malo cuando me abrazas con ternura, cuando en la oscura habitación me cuentas tus historias. Dicen que solo te utilice y goce, que no te dé mucho dinero y tampoco me haga de ilusiones. Pero yo creo que cuando me pides que te haga el amor con esa frágil y delicada voz de hombre con la que asaltas a otros hombres, conmueves mi mirada y te penetro sin decirle a nadie que me robaste el corazón, que no eres verdaderamente activo, que no tienes la verga grande, que no eres ese animal fornicador, que no eres igual a tu padre bestia que lastima con sus manos de varón, que no eres malo a pesar de haber despojado vidas, que eres el amor de mi vida. Dicen que cuando un chacal se enamora de ti descubres lo que es el amor. Yo lo descubrí cuando miré tu cara fría, pegada en el asfalto, mojada con tu sangre, mojada con tus lágrimas que limpiaba en esas noches de motel. Nadie te lloró, ni tu golpeada madre abnegada, ni tu padre bestia que lastima con sus manos de varón. Te volví a ver por última vez en el periódico La Prensa, con las palabras de un epitafio feroz. Mataron al Brian. Pues ya regresamos a la entrevista aquí con Armando Arroyo Andrade, que nos leyó antes de irnos al corte, todo en la mirada. Pues nada más falta resolver qué pasó en la mirada de Apuleyo al ver a la esposa descender y pues haber sido descubierto. Esa es la fantasía que deja el cuento, ¿no? Cada quien puede tener su final, ¿no? Hay muchas herramientas, hay muchas maneras. A mí me gusta hacer vueltas de tuerca y dejarlo abierto la mayoría de las veces.
Creo que es una bonita manera de hacer que quede en la cabeza de la gente y no dar todo masticado. Con este final igual puedes decir, híjole, montó al payaso y se lo llevó. O no pasó nada. Porque no dice el autor que pasó algo. Me gusta hacer eso, me gusta provocar que el lector, si le apetece, le piense un poquito y le dé su propio final. Cuando yo era niño comienzo a escribir, porque leía, y leía, y leía, y había historias que no me gustaba cómo terminaban. Entonces agarraba una máquina italiana en papá, una máquina de escribir, y escribía mis propios finales. Yo eso lo retomo ahora porque no todo lo que leemos tiende a agradarnos. Como lector se nos puede caer el final, puede parecernos exagerado, pues, no, yo lo hubiera terminado de otro modo. Entonces, bueno, termínalo a tu gusto. Finalmente, allí hay una historia que cumple con los requisitos, que a mí me gusta y que al gustarme me permito la presunción de compartirla con alguien más. Tu faceta como locutor te ayuda mucho a la lectura, ¿no? Porque también para que los cuentos tengan esa intensidad y esa cuestión tienes que saberlo leer, ¿no? Tiene que haber silencios, pausas donde debería haber y las entonaciones que debe de dar, ¿no? Remarcar algunas cosas. Sí, en el caso de un servidor creo que me ayuda mucho toda la experiencia laboral. Los pininos como actor, los pininos como director, los pininos haciendo locución, son los que me ayudan, no siempre de manera afortunada, a comunicar. No todo está en la letra siempre. Cuando tú estás leyendo, cuando lees un libro, le das tus propias pausas, le das tus propias entonaciones, tienes las frases de cada personaje aquí en la cabeza, te vas imaginando. Cuando tú lees, debes de ponerle cuidado a esos detalles, a eso que no está escrito, de alguna manera tienes que hacer que refulje en la cabeza de, en este caso, tu oyente. Por lo menos es como yo así lo veo, ¿no? Vas al teatro y no es lo mismo ver al tipo que no es un árbol y que parece tal, ¿no? Está totalmente plano. Siempre debe haber una intención, creo yo. Cuando escribimos debemos hacerlo con una intención, primero la de comunicar y después de lograr que el mensaje que pretendemos transmitir le llegue al receptor, sea un oyente, sea un lector, sea meramente visual. Para mí es parte de un todo. Me das la oportunidad de leer, trato de leerlo lo mejor posible, según yo, por supuesto. Habrá maestros que me digan, no, compadre, estás muy equivocado. Pero trato de hacerlo lo mejor posible. La cuestión de cómo ves la locución en estos momentos, ha roto los paradigmas, porque antes me acuerdo los locutores tenían la voz así para acá. Hoy ya es muy diferente, es todo esto, ¿no? ¿La qué me preguntaste? La locución. ¿Qué es eso? Hablar al público, ¿no? Comerciales o toda No, la perdón, soy un tipo lleno de ironías. Cuando yo saqué mi el mendigo papelito ese que te permitía aplastarte detrás de un micrófono, o sea, el examen era la muerte. Seguramente tú lo viviste. la dicción, todo eso. Desde conocimientos generales, de cosas que habían pasado hace 25 días y habían salido en el periódico en una notita de este tamaño, así chiquita, hasta manejo de algún idioma, dicción, las bases finalmente de lo que en ese momento era una buena locución. Yo lo tuve que presentar 2 veces. En la primera iba yo crudísimo, malito, y no me importaba. Era yo muy joven. La segunda lo tomé como tenía que ser, en serio, y fue más digerible. Hoy cualquiera tiene un micrófono enfrente. Cualquiera se pone detrás de un micrófono
hay ejemplos muy afortunados y hay otros en los que hicimos carrera, ¿cómo es posible que alguien escuche a esta persona? ¿No? Se ha desvirtuado muchísimo el trabajo de un locutor. Se ignoran las emociones del oyente, se ignoran las particularidades de un público, se ignoran los objetivos de los programas. Y hoy escuchas igual al tipo que promueve salsa, que al tipo que tiene un programa cultural, que a la personita que maneja deportes. Todos diciendo sandeces. Benditas sean las sandeces, nos hacen la vida muy divertida. Pero también perdemos mucho de esa recreación cultural, de eso que nos hace no solo reírnos, sino que además nos alimenta de otras maneras. Es así como lo veo. ¿Qué nos vas a leer? Del Edén a los presagios. Es un libro en el que intento llegar a mi gente a través, a mis 3 lectores. 4, 5, 6, Sí. gracias. A través del verso libre. Y intento de prosa poética, bueno, a mí me gusta. Y les voy a leer un texto que habla justamente de palabras, de escribir. Amo las palabras. Esas que dibujan, esculpen, construyen, esas que provocan sueños, vuelos imposibles, esas que fantasean, invitan, retan. Amo las palabras, aunque sean mentiras, porque en cada sílaba hay un atisbo de locura, de impiedad, de sevicia, de protervia, de egoísmo, de sordidez, de abandono. Amo las palabras porque al doblar la hoja, al cerrar los ojos, al pulsar el apagado, al dejar de escuchar, he sentido una nueva manera de vivirlas. Acabamos de escuchar Amo las palabras, verso libre de Armando Arroyo Andrade, que está aquí en De Eternidad y Letras. En la actualidad es difícil vivir de la cultura. Sí. Creo que nunca ha sido fácil. Sí, ¿verdad? Es uno de los segmentos más desprotegidos. Sí. Creo que es una locura pretender vivir la cultura. Pero habemos quienes creemos en ello. Que pretendemos que esto sea lo que nos pague el arroz y los frijoles, la renta, el cable. Digo el cable del internet porque ni a tele llego. Pero no es imposible, sí es muy difícil. Todo siempre va a depender, insisto, de que te hagas un público que adquiera tus contenidos, que tengas constancia en la producción de tus contenidos, que siempre tengas algo que ofrecer y que lo hagas bien. Creo que eso nos va a facilitar a todos los creadores el poder vivir de esto. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. En la medida en la que nosotros nos profesionalicemos, como en cualquier empleo, vamos a cobrar. En la medida en que seamos más profesionales, vamos a cobrar más. Entre más cobremos, mejor vivimos. Pero también entre más cobremos, tenemos la obligación de darle calidad de contenido a las personas que nos hacen el enorme favor de seguirnos, el enorme favor de comprarnos y el enorme favor de decirnos cuándo el que viene. Que finalmente, junto con la motivación financiera, porque comemos, es pues la otra mejor motivación. La cuestión de cómo saber si puedes ser escritor o no, porque hoy es más fácil publicar. Y a veces dices, hijo, este libro no vale la pena echarle tanto papel y tanta tinta. Es una gran pregunta en un mundo en el que todos se sienten escritores. Pero hay de escritores a escritores.
están los escritores profesionales y los demás. Y no digo esto de una manera peyorativa, de ningún modo. Viva el impulso creativo. La diferencia está en querer profesionalizarte, en decir, quiero que este texto, que tanto me dolió, que tanto me gustó, se lea bonito. No quiero que se lo vuelva a llevar a mi tía Patricia, la que es bien criticona y lee un montón. No tengo tía Patricia, qué afortunado soy. Y me diga, pero es que te falta, le corta, no usas signos de interrogación, te faltan... no, me falta historia. Tenemos que evitar llegar a eso, siempre. Queremos permanecer, vamos a profesionalizarnos. En redes podemos ver a muchísima gente que intenta escribir. ¿Cuánto de eso nos gusta? No mucho. ¿Qué te parece si vamos a otro corte y regresamos a la última parte de la entrevista? Encantado, claro que sí. Pues estamos aquí con Armando Arroyo Andrade en De Eternidad y Letras. No se vayan, continuamos. Madre, prometo volver a casa, cada noche de cada madrugada, sin importar las muertes que envuelvan con su sombra la apariencia de nuestros mundos. Madre, prometo volver a tu lado, aunque me grites y regañes, aunque te enojes conmigo para siempre por decir la palabra oscura y salir de tu casa a vivir una vida homosexual. Madre, juro que volveré a verte en la madrugada, juro sobrevivir cada noche al amor de los hombres, escaparé de las bellezas que drogan las bebidas, evadiré al Señor que nos secuestra por ser afeminados y hermosos, también sobreviviré a los asesinos y a los tiroteos que siempre agitan las ondas plateadas del viento. Madre, prometo volver a casa, volveré a tu cuarto en donde a veces me esperas despierta. Yo juro volver a tu casa para que me odies, para que me castigues al otro día, para volver a ser ese hijo sumiso y callado, para volver a ser tuyo una vez más, y tú, nuevamente, serás mi madre, aunque no me ames, aunque tengas miedo de que un hombre me seduzca y me aparte de tu sombra. Yo prometo volver, te lo prometo. Cuando escribo, escribo para mí, para mis vacíos, para mi dolor, para mis silencios y mis gritos enamorados. Escribo para saberme vivo. Cuando tú me lees, me comparto contigo, con la esperanza de llenarnos juntos y darnos un abrazo que en la distancia nos haga uno. Cuando escribo, de mi poemario Del Edén a los presagios. Pues acabamos de escuchar Cuando escribo de Armando Arroyo Andrade, que está aquí en De Eternidad y Letras. Tal pareciera que en algunos géneros, bueno, el género, la crónica está desapareciendo. Bueno, en el periodismo ya no se ve muy común. ¿Tú cómo ves esa situación? Hace falta más crónica en el periodismo, hacerlo más de colorcito, que traiga más. Absolutamente, y lo que está desapareciendo es el conocimiento. Desde mi nunca nada humilde perspectiva. Insisto, cada vez nos profesionalizamos menos. Cada vez nos piden menos crónica. Cada vez nos piden menos ensayo. Cada vez nos piden ser menos analíticos, tanto con los eventos cotidianos como con nuestro día a día. Como si hubiera un sistema que nos impulsara a dejar de pensar. Ojalá y aquellos que creamos mantengamos un espíritu crítico hacia nuestro trabajo y hacia el mundo con el que tanto nos llenamos, iba a decir el hocico, pero es irrespetuoso, con el que tanto nos llenamos la boca para decir salvemos al mundo. Bueno, si queremos salvar al mundo, comencemos por salvar lo que podemos reproducir de ese mundo y crearlo de mejor manera. Nos hace falta conocimiento.
Hay otra cuestión, por ejemplo, recuerdo hace años se hacía el periodismo narrativo y a muchos editores no les gustaba porque decían, yo quiero datos, porque el mundo se mueve vertiginosamente y nuestros lectores no les importa saber si caminas acá, si llegas allá. Él quiere saber a dónde llegaste y qué comiste y se acabó. Un autor que a mí me pegó de infancia fue Luis Espota. Las referencias que hacían hacia Luis Espota es que escribía como periodista, que él difícilmente podía llamarse novelista, un sujeto que el libro que aventaba era un bestseller. ¿Por qué? Porque sabía llegarle al pueblo, sabía hablarle al pueblo, haciendo una suerte de crónica, una narrativa muy viva, que te hacía muy vivencial todos sus textos. A la fecha es un autor que me gusta mucho, que no recomiendo, pero me gusta mucho. Yo insisto, hábito es gusto. Si algo te gusta vas a permanecer fiel. Ojalá todos aquellos que creamos, que somos creadores, tengamos la facilidad de continuar con calidad. Si creamos un cómic, vamos a tratar de ser el mejor cómic que hay sobre nuestra región. Si hacemos una crítica, vamos a hacer una crítica objetiva. Si hacemos una crónica, vamos a hacer una buena crónica que nos enseñe cómo fue el evento en ese momento. Si vamos a escribir novela, pues vamos a estudiarle para que con la historia que pretendemos plantear, enviemos el mensaje que deseamos, independientemente del género que sea. Si voy a escribir gore, bueno, aliméntate de gore. Si voy a escribir porno, aliméntate del porno. Si voy a escribir comedia rosa, pues aliméntate de la comedia rosa, ¿no? Cultívate. Cultívate para que tu producto final tenga el resultado que tú esperas y puedas llegarle a más personas. Platícanos sobre tu paso en las radios, por ejemplo, de Noruega y de Italia. Han sido cosas bien interesantes. Esto empieza en Cancún, en realidad, colaborando con Radio Cultural Ayuntamiento Benito Juárez, de donde me dan las gracias por SICON. Es cierto, en un programa hago una broma acerca de un rockero que falleció en el temblor del 85. Somos más o menos la misma generación, creo que sabes a qué chiste me refiero. Y en ese momento no estaba bien visto que el tipo detrás del micrófono utilizara un humor negro tan macabro. Entonces, al programa siguiente yo regreso y me dicen, ¿qué crees, compadre? Muchas gracias. Y yo, ¿pero por qué? Bueno, seguí enamorado del micrófono, de la radio, del alcance que tenías. Me invitaron a co-conducir un programa de los Beatles, un programa también de rock en español, donde aprendí enormidades, tanto de la historia de la música como pues, de la técnica de la locución. Se me abren las oportunidades de trabajar fuera de México. Y así como nos contactamos hoy, en su momento, por gracia de una amistad mutua, hoy ve a ver a fulano. Y ahí voy. Y salieron un par de programas para la RAI, salieron, creo que fueron 5 o 6 programas para América Radio en Noruega. Y todos me han dejado algo, me han dejado la oportunidad de comunicar y me han dejado la oportunidad de aprender nuevos manejos, nuevas técnicas, no sé qué tan nuevos, pero diferentes a los que yo tengo acostumbrado, ¿no? Trabajar radio en Noruega, por ejemplo, es impresionante. No tienes oportunidad de equivocarte. Como en todo, hay bloopers, pero es la última y nos vamos. Es maravilloso, es sumamente estructurado, es casi apréndete de memoria tu guión aunque estés en vivo, ¿no? Es impresionante. Háblanos sobre los proyectos que vienen. Sí, hay muchos. Los inmediatos. Los inmediatos son un programa, una transmisión a través de redes sociales que se llama Santa María
Vagabond Club Radio. Es una transmisión de revista que espero que en algún momento nos hagas el favor de acompañarnos y nos cuentes de tus proyectos. Esta transmisión está dirigida a la difusión del arte independiente, de la creación independiente, independientemente de la rama donde surja, ¿no? Creo que faltan foros, siempre van a faltar foros, no pretendo ponerme la corbata de descubrir el hilo negro. Un foro más, esperando que tenga la capacidad de comunicación suficiente para llegar a mucha gente, que mucha gente vea con nosotros a los creadores que le gustan y nos sugiera, por supuesto, nuevos creadores que contactar para poder difundir su obra. Ese es el más inmediato. En cuanto a libros, tengo 2 novelas por terminar, otro poemario y un libro de cuentos. El libro de cuentos se va a Grandes Ligas, lo cual me hace muy feliz. A ver, por supuesto, y mantener el trabajo de mi proyecto editorial, de A3 Editorial, que es también una suerte de impulso para creadores independientes que buscan dar a conocer su trabajo a través del medio autogestivo. Es decir, yo te pago, logras que mi producto sea comercial, yo le llamo digerible, que pueda llegar a un público objetivo previamente ubicado, y mantener el trabajo que hemos llevado durante ya 3 años y 26 libros. 26 libros ya se ha editado. De autores independientes. ¿Qué tan difícil es mantenerse en la independencia? Porque también tienes que recuperar costos, ¿no? Los costos se recuperan, siempre se recuperan. Permíteme preguntarte si tu cuestionamiento se refiere al autor o en este caso al equipo editorial. Al equipo editorial, ¿no? Porque a veces el autor también tiene que aportar para imprimir. Claro, claro. El proceso autogestivo es, tú pagas, tú administras, tú te las arreglas. En el caso de A3 Editorial, te damos herramientas para que vayas a entrevistas, para que cumplas con tu trabajo de promoción. Finalmente, es tu trabajo, Hito. Nadie se va a quitar el sombrero cuando tú le dices eres escritor. Se acabaron esos tiempos, vivan los viejos 50. Hoy te van a decir, pues eres escritor, qué padre. ¿Y en qué redes publicas? Tenemos que acabar con eso, tenemos que profesionalizarnos. Y la mejor manera de profesionalizarnos es empujar a que el creador descubra cómo es la industria, y descubra que es una industria, y descubra que tenemos que agarrarnos a mamporrazos para poder hacernos de un nombre, para poder hacernos de un grupo, de un público, para poder ser conocidos. Y es parte de lo que pretende A3 Editorial. A3 Editorial no pierde. Finalmente, la inversión que hace el creador es muy reducida, pero nosotros no podemos darnos el lujo de perder. El único lujo que podríamos darnos es el de no entregar un trabajo de calidad. Y esa sería nuestra muerte como proyecto. Me vas a pagar una vez, pero no vas a llegar con un segundo, con un tercer libro. Tenemos la gran fortuna de que algunos de nuestros autores, y digo nuestros porque no soy la única persona, han quedado muy conformes con nuestra dirección y han regresado. Entonces eso a mí me llena enorme. ¿Todavía hay vida para el libro impreso? Porque ya muchos ya van por las tablets y por los medios digitales, ¿no? Y bueno, a mí sí me gusta leerlo. A veces rayar donde está, sacar una cosa y no lo puedes hacer en lo Y digital. también lo puedes hacer con PDF. Pero todavía hay vida para la impreso. Yo creo que sí. Todavía buscamos, gente joven, busca el libro viejo. Los libros tienen un nombre, no recuerdo ahorita,
En algún momento va a fenecer, cuando entendamos que el papel es algo con lo que le damos en la torre al planeta, mientras no nos volvamos más conscientes de esas situaciones, va a llegar el momento en el que no vamos a poder tener papel para libros. Ojalá ya encontremos la solución para que nunca se nos acabe el papel y nunca se nos acaben las tintas y nunca se nos acabe todo aquello que hoy nos permite generar un libro impreso. Para mí, sí hay un futuro. Nada va a matar el olor del libro nuevo. Nada. No hay manera de quitarlo. Preséntale a un autor novel que está aferrado a redes sociales, a plataformas, a vender a través de los diferentes mecanismos digitales. Preséntale un libro y hazle así en la nariz y te va a decir, a ver, me gusta. Creo yo que manejado de una manera inteligente, sabiendo mostrar el producto, no vamos a mantener vivo el libro de papel. Pues Armando Arroyo Andrade, te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros en De Eternidad y Letras. Soy yo quien te agradece el espacio muchísimo. Muchas gracias, Ito. Gracias a tu equipo. Gracias a tu público por verme, por vernos, por verte a ti. Yo solamente vengo colado el día de hoy. No soy tan ególatra, ¿no? Pero yo sí, manito. Por los, ¿cómo se llama? Por los autores, ¿no? Por todo. Tienes un contenido maravilloso y te agradezco que me hayas incorporado en esta ocasión a ser parte de tu proyecto. Pues muchas gracias. Nosotros nos vemos en la otra entrevista con alguien que ya pasó la historia. Hasta la próxima.